Eh, Buen día con todos. El tema que voy a comentar ahora es el desempleo en el Ecuador, causas socioeconómicas mediante un análisis econométrico. Mi nombre es Freddy Lenín Villarreal, desde la Universidad de Hemisferios en Ecuador. ¿Sí? La temática que vamos a ver el día de hoy es la introducción, unas cifras del desempleo, una partecita de literatura, metodología utilizada y los resultados y conclusiones para esta investigación. El desempleo en el Ecuador. Como parte introductoria, bueno, es uno de los problemas que viene afectando a muchos países en Latinoamérica, y sobre todo en países en vías de desarrollo, como lo es el Ecuador, ¿no? Este trabajo tiene como objetivo analizar las causas, los determinantes que causan el desempleo en el Ecuador, sí, partiendo de varias cifras macroeconómicas, sí, para generar por medio de ello una metodología paramétrica, es decir, un análisis estadístico, sí, con algunas variables importantes desde el año 2000 al 2020, ¿no? Y bueno, este tema, un poco para hacer una correlación, el tema del desempleo se da pues por algunos factores, ¿no? Entre algunos, la alta inflación. Hace un par de décadas el Ecuador pues vivió momentos bastante complicados en cuanto a su economía y las finanzas, ¿no? Eh, el tema de la dolarización hace poco más de 2 décadas y el tema del feriado bancario que hizo pues que situaciones como las variables de migración pues sea bastante alta. Más o menos en esa época salieron entre 1 y 2 millones de ecuatorianos hacia el exterior, principalmente a Europa, España e Italia, ¿no? Entonces, el desempleo en este sentido, como variable económica, ya lo habíamos comentado, es un problema social que enfrentan todos los gobiernos y que, lógicamente, se valen de algunas herramientas para ello. Una de ellas, por ejemplo, es de ir en búsqueda de fuentes de trabajo mediante la empresa privada, ¿no? Se esperaría pues que la empresa privada ayude en este problema generando pues fuentes de trabajo, haciendo lógicamente que se cumpla el ciclo económico, ¿no? Es decir, la producción, la comercialización, y la exportación y el consumo local. Entonces eso genera también dinamismo y desarrollo económico en el país. Otro factor como se podría impulsar es de parte del gobierno, pues con la banca tanto privada o pública, especialmente la banca pública ahora que estamos casi saliendo del tema del COVID, de la pandemia, entonces se está generando, pues, en este sentido, créditos de la banca pública para las personas, en este sentido, para que se puedan habilitar, ¿sí? Y de esta manera generar emprendimientos, ¿no? Esto también tiende a la contratación de personas y dar empleos, ¿no? Las políticas públicas también son otro camino de tratar de mejorar el tema del empleo, es decir, mejorando algunas cuestiones o revisando más bien algunas cuestiones sobre reducción tributaria, aranceles para las importaciones y también para las exportaciones. Eso también genera un dinamismo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en el Ecuador, la tendencia también, otro detonante bueno, en esta última década han entrado muchas personas del extranjero y que también han sido mano de obra en cuanto a la competencia, ¿no? Entonces, para ellos se les hace muy atractivo venir a nuestro país por el tema de que estamos ahora dolarizados. Entonces, en cierto sentido, también ha quitado esto fuentes de trabajo a los ecuatorianos, ¿sí? Otro detonante también es el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto? Con la robotización, la industria 4.0, pues hay muchas actividades que se han ido automatizando, ¿sí? Con el Big Data, la inteligencia artificial, y eso hace que, lógicamente, pues algunos puestos de trabajo también sean, digamos, captados por estas tecnologías, ¿no? Aunque también hay, de cierta manera, oportunidades para que la gente pueda, digamos, intervenir en otras actividades de trabajo, ¿no? Entonces, respecto al desempleo, también es importante tomar en cuenta que el sector más afectado en cuanto a género han sido, pues, las mujeres, ¿no? De hecho, de acuerdo a un dato de las Naciones Unidas, en el corto plazo, en una cifra mayor a 13 millones de mujeres engrosarán, pues, las estadísticas del desempleo, más o menos hasta el finales de este año. Entonces, en el Ecuador y en los países de Asia, Asia Pacífico, los países árabes también viven este gran problema, ¿no? De 4.1 a 4 y 3.8 respectivamente,
en porcentaje de pérdida de puestos de trabajo para las mujeres, ¿sí? Unas cifras importantes aquí en cuanto a la composición de cifras en el Ecuador, ¿no? La población total, según lo que indica ahí, la población económicamente activa, lo que más interesa es el 66,10%, que corresponde más o menos a 12 a 13 millones aproximadamente. El 33,90% está compuesto por la población que ya no está en capacidad de trabajar, ¿sí? La composición de la población económicamente activa, en este momento de ellos, empleados de este 66,10%, el 96,20% se encuentran empleados, el 3,80% corresponde al tema del desempleo, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un cuadro importante sobre la población que se encuentra en edad de trabajar y aquellos que son menores de 15 años. Sin embargo, muchos de ellos también se encuentran trabajando, ¿no? Otros datos importantes también, la tasa de desempleo ahora pues está un poco, digamos, a la baja, que comparado con el saldo migratorio, pues esta es una cifra muy importante a ser comparada porque tal vez aquí hay que tomar en cuenta que no se están, digamos, pasando las cifras al desempleo de aquellas personas que están migrando hacia el exterior. Entonces, ese es otro dato que es clave mencionarlo porque muchas personas de los países de Latinoamérica, sobre todo, intentan, muchos ciudadanos, entrar a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, de inmigración, estos datos, la verdad, no son contabilizados, imposible de contabilizar porque no salen por las fronteras formales, podría decirse, ¿no? Entonces salen directamente por su propia cuenta y esos datos simplemente se los puede tener de manera aproximada, pero no son datos exactos para la estadística. Entonces, importante también, aunque en el Ecuador, al menos de las cifras que nos muestra el INEC a enero del 2023 ya, indica pues que está bajo en relación a los otros periodos de diciembre anteriores, ¿no? En cuanto a la revisión literaria, algunos trabajos importantes que se han podido revisar, el que indica González, Langela, Emily, por ejemplo, sí, ellos miden las tasas de cambio de desempleo en comparación, por ejemplo, con la producción, utilizando asimismo la técnica econométrica, por ejemplo, para los Países Bajos, donde hay unas, digamos, estadísticas bastante importantes que ellos generaron. Sobre todo es un trabajo muy bonito el que lo realizaron González en el 2018 sobre un tema innovador. Pues ellos creían en cierto momento que las estadísticas de su país allá en España no estaban mostrando efectivamente la tasa de desempleo. Con Google Trends, por ejemplo, ellos lograron detectar, ¿sí?, que esas cifras eran mucho más altas en comparación a lo que daban las estadísticas del Estado. Entonces, lograron también por esta parte verificar el verdadero nivel del desempleo que existe allá, ¿no? Ramírez, por ejemplo, investigaron en cuanto a emigración e inmigración en la Unión Europea, donde correlacionaban ciertas variables y miraban que a mayor PIB, menor desempleo, ¿no es cierto? Y viceversa también, ¿no es cierto? Entonces, a mayor pobreza es porque lógicamente no hay suficientes puestos de empleo, entonces todo esto dependía mucho del nivel de ingresos, es decir, también a menor nivel de ingresos, mayor desempleo en estas economías, ¿no? Y asimismo otros trabajos como el que podemos saber de Chamo Hernández, ¿de acuerdo? La metodología que se utilizó para este trabajo es una metodología, digamos, de los mínimos cuadrados ordinarios, utilizando la regresión lineal múltiple. Vemos una ecuación de varias variables independientes contra una dependiente, ¿sí? La variable dependiente utilizada aquí es el desempleo y las variables independientes, pues las vamos a ver más adelante. Esta de acá, la segunda ecuación, es la ecuación que incluye al término de error, ¿no? La parte última que está ahí. El término de error se da pues porque estadísticamente es imposible poder incrementar aquí o insertar todas las variables posibles. Por eso se utilizaron algunas, las que se supone son más precisas. Sin embargo, este término también implicaría otras que no pueden ser tomadas en cuenta en el modelo, ¿no? Y tendríamos una ecuación como la 3.1 acá, que es la que nos llevaría a estimar cuáles son las variables que efectivamente están siendo causa del desempleo.
Como resultados, pues bueno, la variable dependiente, tasa de desempleo, independientes, índice de pobreza, fuerza laboral, riesgo país, remesas, ¿no? Entonces vemos que hay una correlación más o menos del 61.5%. Hemos utilizado algunas pruebas estadísticas, unas pruebas de hipótesis. Entonces, en general, por cada unidad que suba el PIB 1%, disminuye en el 0,078% la tasa de desempleo. Casi parecido al estudio que habían hecho en Inglaterra. Casi igual. Lo mismo. Por cada unidad que suba el índice de pobreza en 1%, aumenta en 0,08 la tasa de desempleo en el Ecuador, ¿sí? Otros datos importantes, pues se probó la normalidad de los datos para este tema. Entonces, en este sentido, utilizando pues la, la hipótesis, la prueba de hipótesis de Hacker, Vera, nos indica que por lo menos los residuos, en cuanto a residuos, estos datos tienden a una distribución normal, ¿sí? Multicolinealidad, pues para mirar qué variables son aquellas que se correlacionan y que fueron sacadas del modelo y que ya vamos a ver en la parte final, ¿sí? Cuáles quedaron de estas variables. En este caso, entre heteroselasticidad y homoselasticidad, se demostró que existe homoselasticidad, es decir, se acepta la hipótesis nula ya que las perturbaciones poseen una varianza constante. Entonces, se da el tema de la homoselasticidad. Y la autocorrelación, pues que ya habíamos hablado, nos da pues que la ecuación final de regresión, eh, digamos las causas que generan el desempleo en el Ecuador, ¿sí? Son el índice de pobreza y aquí está también el PIB. Es decir, a medida que sube el PIB, mejoran en sentido positivo las tasas de desempleo. Y a medida que el índice de pobreza aumenta, el índice de desempleo también aumenta. ¿Sí? Como conclusiones finales, esta investigación evidencia estos resultados que habíamos comentado, ¿no? Nos conviene que lógicamente haya más producción para que el PIB sea cada vez mayor. Con ello, pues en algún momento, pues sube la inflación y el 81.55% de correlación con esta última ecuación que hemos visto, la del PIB y el desempleo. Al estimar este modelo de regresión múltiple, pues lógicamente vimos que cuáles son las dos variables que nos quedan, ¿sí? Dentro del modelo y una oportunidad interesante en cuanto al desarrollo tecnológico que podríamos aprovechar es que podríamos ver plasmado este progreso haciendo uso de las tecnologías y de esta manera no nos afectaría tan directamente el trabajo porque vamos a tener la oportunidad de encontrar nuevas fuentes de empleo en el futuro. Muchas gracias.